La semana pasada el Señor nos enseñó por su palabra que no existe ninguna excusa válida para que los hijos de Dios se mantengan fuera de la membresía de una iglesia, o sea, se mantengan como visitantes. Yo entiendo, la semana pasada hablábamos de eso, a recordar un poquito que hay un tiempo, ¿verdad?, prudente en el cual usted está conociendo la iglesia, usted está conociendo qué es lo que cree la iglesia lo está conociendo a usted, ¿verdad? Y todo eso. Pero después que pasa ese proceso, lo que estoy hablando o lo que estábamos hablando era de permanecer como si fuera uno o siendo un visitante, simplemente siendo un hijo o una hija de Dios en una iglesia. O lo que es peor aún, es que hoy estoy aquí en esta iglesia, el domingo que viene voy a la otra porque me gusta la música de allá y porque esta me gusta la palabra y la otra porque me gusta como los hermanos sirven la comida. ¿Ves? Entonces brincan de iglesia en iglesia. Eso no es bíblico. Debemos comprometernos, como hemos visto en la palabra, con una iglesia local y allí nosotros entonces crecer los dones que el Espíritu Santo nos da, ponerlos para el beneficio de la iglesia local. No es para nosotros, los dones del Espíritu son para ¿qué? Para el beneficio de los santos o de la iglesia. Entonces, hermanos, hoy estudiaremos los principios básicos en las Sagradas Escrituras que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles establecieron para recibir a una persona como miembro de la iglesia local. Debemos recordar que la iglesia no es un club social. Un pastor, lamentablemente, él ya había hecho un sondeo y estaba diciendo que aquí en América muchas iglesias, no todas, pero muchas iglesias del año 50, 1950, ninguno de nosotros había nacido. Entonces, de esa época para acá, él me estaba diciendo que la iglesia se había convertido como en un club social. O sea, el club de los leones, el club de los tigres, el club que hay clubes, ¿verdad? Que son así. No estoy hablando que sean malos, lo que estoy hablando es que la iglesia se fue poco a poco transformando en un club social. ¿Por qué? Hay varios factores, ¿verdad? ¿Por qué? El principal que yo veo. ¿Por qué las iglesias se convierten en clubes sociales? Hermano, lo primero es porque no se predica todo el consejo de Dios. Y yo no estoy hablando de que uno tiene que ser un catedrático, que uno tiene que ser un elocuente para predicar la palabra de Dios. No, el pastor que está llamado, el predicador que está llamado a proclamar la palabra de Dios, lo que tiene que hacer es eso, exponer la Sagrada Escritura. Eso es lo que tiene que hacer. Pero yo he visto, por ejemplo, prédicas. Yo fui a una iglesia y a visitar, y entonces cuando estaba ahí sentado, el pastor predicó 15 minutos, cogió el texto bíblico, pero no lo expuso. Habló de un himno, habló de otras cosas, pero no habló la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros no exponemos la palabra de Dios, ¿verdad? Igualmente usted en su hogar, usted debe santificar a su familia por la palabra, porque la palabra del Señor es la que nos santifica. ¿Mm? Ella actúa como un agente santificador. ¿Okay? Nos purifica la palabra del Señor. Entonces, cuando no se predica todo el consejo de Dios, entonces sucede eso, la iglesia empieza a mermar, empieza a aceptarse cosas que no se deben aceptar. Entonces, hermanos, se convierte en un club social donde el Espíritu Santo no está ahí, en ese lugar. No está. El Señor no está ahí. Porque se va convirtiendo los santos verdaderos del Señor. Cuando ven eso, se apartan. Los hijos de Dios tienen hambre de la palabra. ¿Usted viene a la iglesia a qué? ¿A verme a mí? Espero que no. No, hermano.
Si me quiere ver, véame en una foto o lo que sea, ¿no? Estoy bromeando. Pero no venga aquí a la iglesia que si venimos a tener comunión los unos con los otros, por supuesto, eso es parte. Pero hermanos, lo principal que nosotros venimos aquí es a escuchar, a aprender, a crecer de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos hambre de la palabra de Dios. Queremos ser alimentados por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es muy importante que sepamos que la iglesia no es un club social. Debemos recibir solamente como miembros de la iglesia, solo a los que el Señor ha regenerado, eso es importante. Solamente debemos nosotros recibir como miembros de la iglesia a los que el Señor ha regenerado por su Santo Espíritu y ha salvado por su gracia. Son aquellos que nosotros vemos evidencia de que Dios verdaderamente ha hecho algo en sus vidas poderoso. Ha habido un cambio poderoso en sus vidas. Y esos hermanos no son perfectos, pero viven una vida de arrepentimiento. Ustedes saben que todos nosotros pecamos todos los días, de pensamiento, de obra o de palabra. De alguna de las tres y a veces de las tres. Pero los hijos de Dios nos revisamos todos los días, nos examinamos para ver si estamos verdaderamente en la fe. Había un predicador que él se revisaba todos los días, se levantaba en la mañana y él se revisaba a ver cómo estaba su corazón delante de Dios, a ver si él había cometido algo delante del Señor para entonces arrepentirse. Fíjense hasta qué punto. ¿Por qué? Porque quería agradar a Dios. Y eso es lo que nosotros queremos, hermanos. Agradar al Señor en todo. Entonces no podemos nosotros recibir, hermanos, porque le hacemos daño a la iglesia cuando recibimos personas que verdaderamente no son cristianos en la membresía de la iglesia. Por eso debemos ser muy cuidadosos con los nuevos miembros o candidatos, mejor dicho, a la membresía. No estamos hablando de perfección, sino de una verdadera conversión. Eso es lo más importante. Porque la verdad es que todos estamos en diferentes niveles espirituales. Cuando comenzamos como un bebé, ¿verdad? Bueno, dice la palabra, ese bebé toma leche, no le puedes dar vianda. Hay que darle leche y poquito a poco, pero es convertido, recibe la leche y va creciendo y después la vianda. Y después que recibe la vianda sigue creciendo, sigue creciendo. Y sabemos, hermanos, hablando de la iglesia, que en nuestra imperfección como seres humanos, a veces se nos puede escapar y dejar entrar a alguien en la membresía de la iglesia que no sea un verdadero cristiano. A veces puede pasar eso. Por eso el Señor hablaba del trigo y la cizaña. ¿Verdad? Arranca la cizaña, decía en la parábola, ¿verdad? Señor, ¿arrancaremos la cizaña? No, déjenla. Y a su tiempo yo enviaré mis ángeles y las voy a atar en manojos y las voy a poner aparte y las voy a quemar en el fuego. Pero a su tiempo. Si usted cree y usted piensa que usted va a llegar a una iglesia y usted va a pensar que todo el mundo es cristiano y que todo el mundo, o sea, no comete un error, todo es color de rosa, tiene que tener cuidado porque no es una realidad. Deseamos todos ser santos y buscar, ¿verdad? Pero hay a veces algunos, fíjese el Señor, y Él lo sabía, los 12 apóstoles, ¿verdad? Uno era diablo, Judas, y estaba metido en el ministerio. El Señor lo sabía. Como el Señor sabe que no todos en la iglesia van a ser verdaderos cristianos. Pero con todo y eso, hermanos, nosotros debemos ser diligentes
en aplicar todos los requisitos que nos ordenan las Sagradas Escrituras antes de recibir a una persona en la familia de Dios, en la membresía de la iglesia. Dicho esto, veamos el primer requisito. Una verdadera conversión. Una verdadera conversión. No debemos recibir a una persona hasta cerciorarnos de que esa persona tiene un testimonio creíble de conversión. Por eso ustedes ven, cuando nosotros vamos a recibir a alguien, nos juntamos, la membresía, convocamos una reunión, aparte de la iglesia, lo hacemos. Y en esa reunión, ese candidato, ¿verdad? O la candidata, ellos dan su testimonio de conversión. ¿Cómo el Señor te salvó? Esa es la pregunta. Ya después de haber tenido una entrevista previa o dos con los oficiales de la iglesia. Los oficiales entonces recomiendan a esa persona a la membresía de la iglesia. Pero sin embargo, la iglesia tiene que oír el testimonio de conversión. Entonces se dan 30 días después de esa reunión para que si alguno de los hermanos, fíjese con el mecanismo para que usted vea lo importante que usted es. Porque nosotros los oficiales de la iglesia no pueden ver todo, no pueden tener los ojos en todos lados, ¿verdad que no? No. Entonces, pero sí ustedes están en diferentes partes, trabajando aquí, haciendo acá. Y se dan 30 días para que si usted ve algo o tiene alguna objeción de que esa persona no debe entrar en la membresía de la iglesia porque verdaderamente, vamos a suponer, es adúltero, es fornicario, es ladrón, anda en todo ese tipo de pecados, entonces usted manda un texto a los oficiales de la iglesia o lo llama por teléfono. Dice, pastor o hermanos, los diáconos, hermanos, mire, yo pienso que esta persona no puede ser miembro por esto y por esto. Entonces nosotros podemos actuar e ir y hablar con esa persona, porque puede ser una acusación falsa, ¿verdad? Puede ser que esa persona se haya equivocado, vio algo que no es hermano, ustedes. Vieron algo que parecía, pero como que no era. Revisen bien. Y entonces uno va y revisa. Y habla con la persona, no, es que era mi hermana, no, era mi cuñada, no era, ¿ve? Ah, ok, está bien. Y usted pensará que eso es, wow, pero que estricto. No, hermano, mire, cuando una persona ya se hace miembro de la iglesia, ya es otra cosa. La iglesia de Cristo no es un juego. Cuando nosotros nos llama, hoy en día vivimos en una cultura moderna tan dañina y que se ha metido esa influencia tan grande en la iglesia que eso daña. Estamos acostumbrados a lo fácil, al el estilo microwave o microondas, ¿verdad? Todo rápido, todo, no importa, sigue. No, no es así, hermano. La iglesia de Cristo es diferente. Las cosas se hacen diferentes. Entonces eso evita que después haga mucho dolor. Porque como ustedes saben, los que ya llevan tiempo aquí, es doloroso cuando una persona se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque no nos apresuramos, no le dijimos esto. Entonces cae sobre nosotros. Y es triste porque se le hace daño a la familia, se le hace daño a la familia de la fe, y entonces cómo nos vemos nosotros delante del Señor. Entonces, hermanos, por eso es que primero nosotros tenemos que ver bien a quienes nosotros aceptamos como miembros. Entonces, hermanos, Efesios capítulo 1, versículo 1 nos habla de los santos y fieles en Cristo Jesús. Los santos y los fieles en Cristo Jesús. Y sabemos que cuando una persona ya, el Señor la salva, ya es santo. Ustedes saben eso, lo hemos estudiado. Ya es santo. ¿Okay? Fieles en Cristo Jesús, dice la palabra, Efesios 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso.
Ellos habían recibido vida eterna después de haber estado muertos espiritualmente. Entonces ahí vemos la diferencia, la conversión, cómo el Señor, y en esta misma carta nosotros vemos que Él los escogió desde antes de la fundación del mundo. Y ahora los llama santos y fieles en Cristo Jesús. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ves la diferencia? El Señor nos dio vida cuando estábamos como muertos. O sea, una persona que verdaderamente no es cristiano está muerto en sus delitos y pecados como estábamos nosotros. Así estábamos nosotros. Muertos en nuestros delitos y pecados y rumbo al infierno. Rumbo a la condenación eterna. Así estábamos todos nosotros. Por eso no se puede recibir a alguien que no ha sido regenerado por el poder de Dios. En otras palabras, un nacido de nuevo. También vemos que el apóstol Pablo hace una diferencia entre los hermanos que son obedientes al Señor y los que no lo son. Cuando nosotros conocemos estas verdades, hermanos, y somos hijos de Dios, ¿nosotros qué queremos? Hacernos miembros de la iglesia. Rápido, yo quiero estar en la familia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor me lo manda en su palabra. No, pero es que yo estoy viviendo una vida sin casarme, estoy con esa pareja sin casarme. Bueno, tienes que casarte. Tú quieres estar dentro de la membresía de la iglesia y tú tienes que casarte. ¿Por qué? Porque estás viviendo en fornicación. Y dice la palabra claramente que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Y si eres un hijo o una hija de Dios, debes casarte. Porque eso es lo que manda nuestro Señor en su palabra. Fíjese lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, 2 de Tesalonicenses 3:6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese que cuando dice os ordenamos, el apóstol Pablo, ¿verdad? Os ordenamos. Cuando un apóstol decía algo, era como si Cristo hubiese hablado. ¿Ok? Lo mismo que si Cristo hubiese hablado. La misma autoridad. ¿Ok? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano. Fíjese que dice de todo hermano, que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. No se podía ni se puede. No se podía ni se puede recibir a una persona en la membresía que diga ser un hermano o una hermana, pero que no dé frutos de serlo. Por eso hay un tiempo, ¿verdad? Aquí claramente nos dice que nos apartemos de ellos. Por eso allí hay una diferencia entre los que son miembros y los que no lo son. Entonces aquellos hermanos que son hermanos y están en desobediencia, fíjense que ya estamos hablando de hermanos, y están en desobediencia, entonces ellos no pueden ser incluidos en la membresía de la iglesia porque están en desobediencia. Y hasta que ellos no arreglen su vida, entonces no pueden estar dentro de la membresía de la iglesia. Fíjese cómo lo dicen los autores de nuestra Confesión Bautista de 1689. Ellos lo resumen de una manera extraordinaria. Dice en el capítulo 26, párrafo 6, dice: los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento. ¿Ve que son santos? Por su llamamiento, el llamamiento de Dios. Y en una forma visible, manifiestan y evidencian que su conversión o su profesión de fe y su conducta. O sea, un nacido de nuevo, ¿verdad? Va a empezar a actuar, no en perfección, hermanos, pero comienza a obedecer al Señor, de apartarse de todo aquello que al Señor no le agrada.
Entonces dice, su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo. Juntos, en iglesias locales, juntos, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. ¿Ven? Obediencia al Señor y andan juntos, ¿okay? No separados, sino juntos. Especialmente, hermanos, en una cultura tan individualista. No, yo acá y no te metas en mi vida, no, está bien. No en las cosas tuyas personales, eso es otra cosa. Pero tiene que haber un acercamiento. Si somos hermanos, somos miembros de la iglesia. O sea, tiene que haber, o sea, yo tengo que saber, yo me preocupo por ti porque te amo, yo necesito saber qué es lo que está pasando en tu vida. Tú te hiciste miembro de la iglesia voluntariamente, nadie te obligó. Y firmaste un pacto de membresía, o los que todavía no lo son, firman un pacto de membresía dando permiso a que nosotros podamos pastorearlos, cuidarlos, saber lo que está pasando en sus vidas espiritualmente. ¿Okay? Pero si usted se hace miembro de la iglesia y entonces trabaja para el servicio secreto, nadie sabe de su vida ni nada, absolutamente nada. ¿Es eso parte de lo que el Señor quiere que nosotros seamos como iglesia? No. Y vuelvo y repito, es hasta un nivel. Ustedes conocen mi vida, conocen la vida de mi familia, ustedes lo conocen, ¿verdad? Hasta un nivel donde pueden decir, wow, usted siente en su corazón, tengo confianza a esa persona. Hasta ahí. ¿No? Pero debe ser así. El otro requisito, hermanos, para la membresía de la iglesia es el bautismo. El bautismo fue ordenado por el Señor para los que han creído en Él como Salvador y se han arrepentido de sus pecados y se han apartado de ellos. Para eso son el bautismo. El bautismo no otorga salvación, pero es una señal de la unión con Cristo en su muerte y resurrección y simboliza o representa la limpieza de pecados por la sangre de Cristo y el comienzo de una vida nueva en obediencia a Él. Pero también, mis hermanos, es un testimonio público de que la persona pertenece ahora a Cristo y a su iglesia. Y nosotros hemos hablado del bautismo, no me quiero extender ahí demasiado, pero a veces hoy en día se bautiza la gente demasiado rápido. Oh, bautizamos a 100, aceptaron a Cristo y bautizamos a 100, a 200. No, mi hermano, eso no es así hoy en día. No, pero es que en el libro de los Hechos pudiéramos hablar de eso también. Creían y se bautizaban. Pudiéramos hablar de eso también, pero para no extenderme ni desviarme. Pero nosotros debemos, antes de bautizar a una persona, ver si verdaderamente es cristiano o no. La iglesia del Nuevo Testamento está marcada por la señal del bautismo. Para que una persona ingresara después de haber creído en Cristo, esa persona tenía y tiene que haberse bautizado o ser bautizada. Porque a veces vienen hermanos que ya son bautizados, ¿verdad? Y quieren ser parte de la membresía, pero hay otros que no, que el Señor los salva estando entre nosotros y necesitan ser bautizados. O que los han bautizado de una manera incorrecta. Porque también está eso también lo enfrentamos hoy en día, que los bautizan solamente en el nombre de Jesús, pero no los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo debe ser
trinitario. Es bíblico y es histórico también. Debe ser trinitario. Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Fíjense, recibieron la palabra, recibieron el evangelio y entonces fueron bautizados y entonces después ¿qué hicieron? Se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a dónde? Eso lo estudiamos ya. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. ¿Seguro? Ah, ok, a la iglesia. A la iglesia, muy bien. Todos los que eran salvos por la gracia de Dios debían ser bautizados con agua. Hermano, hoy en día vemos fenómenos. Así que la cena del Señor, en vez de darla con vino, a veces la dan con Coca-Cola. Yo he visto eso. Y en vez de ser con el pan, la dan con galletas. Eso no es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso hay que aclarar y como que afincar todas las cosas muy remarcadas. Eran bautizados con agua como una señal externa de un nacimiento, nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ahora nuestra confesión aquí, Bautista 1689, nos confirma esto. En el capítulo 29, párrafo 1, dice que el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo, con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertados en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida, una nueva vida. ¿Cómo es eso de que se bautizan y después como si nada hubiese pasado? No hay cambio ninguno. No, es para andar en novedad de vida y no lo puedes hacer por tus propios esfuerzos. El poder de Dios tiene que regenerarte, tiene que cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, hermanos. Tiene que haber un cambio total en tu vida. Ya tú no eres el mismo. Entonces eres bautizado para vivir una vida nueva. Ahí tú estás dando testimonio público de que tú eres un hijo y una hija de Dios, que se grabe en todos lados, en todas las redes sociales. Ah, pero mira este que era esto, que era lo otro. Sí, pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Aquí estoy bautizado, lleno del poder de Dios y listo para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, eso es, hermanos. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5. Romanos 6, del 3 al 5, nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es una nueva vida. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, hermanos, ese es el otro requisito, haber sido bautizados. El tercer requisito, y este es el último, es importante también, el requisito organizacional. El requisito organizacional. Y me refiero a un acuerdo y compromiso voluntario. Quiero subrayar ahí esa palabra.
voluntario con la constitución y la confesión de la iglesia. Dios es un Dios de orden, hermanos. Muchas personas dicen, yo soy cristiano nada más. Yo no creo en eso de denominaciones ni nada, pero las denominaciones han tenido que surgir por la necesidad que hay, hermanos. Porque si usted dice cristiano, ok, cristiano, eso es muy extenso. Los católicos son cristianos, los testigos de Jehová son cristianos, ellos se dicen cristianos, déjame aclarar. Los mormones son cristianos, los unitarios son cristianos. ¿Quiénes más? Un montón. Los adventistas dicen que son cristianos. ¿Estamos nosotros de acuerdo con ellos? No. Entonces, tenemos que, por eso, las denominaciones, hermano. Igual que la confesión funciona como una barrera de protección. Cuando nosotros nos ponemos bautistas reformados, ya entonces la gente, por cierto, esta mañana nos llamó un señor, es que estaba buscando una iglesia bautista reformada y ustedes son el único que está en el área. Entonces ya él viene, tiene conocimiento, entonces ya él viene y sabe dónde va a estar. Porque qué malo es que usted se meta en un sitio y usted cuando esté ahí metido no es una iglesia verdaderamente. Usted encuentra un desorden y mal. Y usted se va de ahí mal. No sé si a usted le ha pasado eso. Que usted ha ido a visitar y de repente se mete ahí. Y dice, pero ¿dónde me metí yo? ¿Dónde yo me metí? Entonces, uno no quiere, y especialmente cuando andamos de viaje, ¿verdad? Que no queremos entrar en ningún lugar. Es el día del Señor, quiero congregarme, déjame buscar a dónde voy. ¿Ve? Hay iglesias reformadas que no tienen el nombre así como nosotros, ¿verdad? Pero son iglesias buenas y son reformadas. ¿Qué hay que hacer? Uno, meterse en la página web de ellos antes de ir. Uno se mete en la página web, ya entiendo qué es lo que esos hermanos creen. Está bien, voy a irlos a visitar. Y me congrego ese día porque es el día del Señor, así esté donde esté, ¿verdad? Entonces, es importante. Y como les decía, aunque sabemos que la iglesia del primer siglo no existían credos y no existían confesiones en la iglesia del primer siglo, estas se crearon, hermanos, posteriormente por la gran necesidad que existía y existe hoy de preservar la sana doctrina entre sus miembros. Porque todos dicen, yo creo en la Biblia, pero ¿qué crees de la Biblia? Entonces, ¿qué hace la confesión y los credos, verdad? Que son credo apostólico, las confesiones que son bíblicas, ¿qué hacen ellas? Nos protegen, hermanos. Nos protegen. Usted cuando usted compra un campo, ¿verdad? Un ejemplo, usted compra un campo o una tierra. ¿Qué hace usted inmediatamente? Porque es muy grande esa tierra y ahí otros tienen otros pedazos de tierra. ¿Qué hace la gente? Nosotros hacemos una cerca. Bueno, yo compré un acre, voy a cercar mi acre. ¿Por qué? Porque entonces el vecino se empieza a meter para acá, para acá, para acá, y cuando viene a ver, lo que usted tiene es medio acre. Entonces es importante que usted cerque. Eso es lo que hace la confesión, cerca. Y nos protege de las falsas doctrinas. Si usted es miembro de esta iglesia y no conoce la confesión, bueno, ya nosotros la estudiamos, la dimos. Pero si todavía para que se refresque, téngala, léala, hermanos. Es importante. Es bíblica. ¿Sí? Y la compara con su Biblia, por supuesto. Los autores de la confesión bautista, te ve que yo trato de vez en cuando pues nombrarle, a veces la nombro bastante, pero sé que es bíblica. Nos dicen, de nuevo refiriéndose a este tema de la membresía, en el capítulo 26, párrafo 6, que los que desean ser miembros de una iglesia local voluntariamente acuerdan andar juntos. ¿Se acuerda que ya lo leímos? Acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo.
dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Porque si usted está aquí, por ejemplo, ¿verdad? Y usted es miembro y usted empieza a creer otra cosa o a traer, usted nunca ha escuchado eso, traigo una unción fresca del Señor, esos términos. Mira, te voy a mostrar esto, lo que el Espíritu Santo me mostró. Y es miembro de la iglesia. Entonces, ¿cómo usted se protege, verdad? Claro, la palabra de Dios, lo que ha ido aprendiendo y todo. Pero si tiene dudas, esos 32 capítulos de la confesión nos ayudan, hermanos, para buscar rápidamente los temas principales de lo que usted ha creído. Entonces no existe ninguna unción fresca, no existe ni ninguna revelación nueva, nada de eso existe de nada. Toda la revelación bíblica está en los 66 libros. Aquí no hay más revelación. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42 nos dicen, así que los que recibieron, voy muy rápido, Hechos 2, 41 y 42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este requisito es muy importante, porque todos los miembros de una iglesia local son un grupo de personas unidas por un mismo espíritu, el Espíritu Santo, y tienen en común un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y debemos andar juntos por este carácter comunitario. Compartiremos juntos la adoración. Si usted no está de acuerdo en cómo nosotros adoramos aquí, ¿cómo puede estar aquí, verdad? Usted tiene que saber. Si usted no está de acuerdo, otra cosa, por ejemplo, que nosotros no tenemos pastoras ni diaconisas. Si usted no está de acuerdo, ¿cómo puede estar? ¿Cómo puede estar aquí? ¿Verdad? Entonces hay una serie de cosas que usted necesita saber antes de hacerse miembro y aclararlas por el bien suyo y por el bien de la iglesia. Y si no está de acuerdo, pues podemos recomendarle tal vez otra iglesia. Por eso es necesario que todos los que van a ser recibidos como miembros estén de acuerdo. De acuerdo, por ejemplo, con la confesión y con la constitución de la iglesia. Hermanos, miren, ya estoy casi terminando para abrir las preguntas y comentarios. Si nosotros recibimos a personas a pesar de su inconformidad con la Constitución y con la confesión, eso creará un problema enorme, un caos. Y tal vez algunos digan en su mente, pastor, esa es cuestión suya. No, hermanos, es que la iglesia es la que recibe miembros y la iglesia excomulga miembros también, bíblicamente. Entonces es importante porque esta es su iglesia, no estas cuatro paredes. Ustedes se pertenecen los unos a los otros, yo también y todos a Cristo. Esta es la iglesia de Cristo y por supuesto pues es la iglesia donde usted se congrega. Cuando digo su iglesia estoy hablando que estamos todos conectados en Cristo.